Bienvenidos un día más a mi canal, su rincón favorito para descubrir las mejores historias que nos llegan desde Turquía. Si son como yo, seguro que están enganchados a alguna telenovela otomana, sufriendo con cada giro argumental y suspirando por esos galanes que nos roban el sueño. La verdad es que ¿quién no ha gritado a la pantalla aconsejando al protagonista sobre a quién debe elegir? Hoy vamos a hablar de un tema que nos apasiona, que nos hace debatir hasta altas horas de la noche con nuestros amigos, y que a veces nos consume más que nuestra propia vida amorosa: los triángulos amorosos. Esos momentos en los que el destino, o mejor dicho, los guionistas, ponen a nuestros personajes favoritos en una encrucijada sentimental, obligándolos a elegir entre dos amores, y a nosotros a sufrir con ellos. Prepárense para un recorrido lleno de drama, pasión y mucha incertidumbre. Porque seamos honestos, ¿qué sería de una buena serie turca sin un triángulo amoroso que nos haga perder la cabeza? En el vídeo de hoy, analizaremos algunas de las series turcas más emblemáticas que nos han regalado triángulos amorosos épicos. Veremos cómo se desarrollan estas relaciones complicadas, qué factores influyen en las decisiones de los personajes y, por supuesto, qué impacto tienen en la trama general. Nos adentraremos en las motivaciones ocultas de cada personaje, en las miradas que lo dicen todo y en los silencios que gritan más fuerte que 1000 palabras. Así que abróchense los cinturones porque vamos a adentrarnos en un mundo de emociones turbulentas. Vamos a analizar las series desde la perspectiva del espectador, pero también desde un punto de vista más crítico, intentando entender por qué estos triángulos amorosos nos enganchan tanto. Pero antes de empezar, si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos con reseñas, análisis y noticias sobre las series turcas que tanto nos gustan. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido para ustedes. Ya saben que aquí siempre encontrarán un espacio seguro para compartir su obsesión por las series turcas, para debatir sobre sus personajes favoritos y para desahogarse sobre esos giros argumentales que nos dejan sin aliento. Ahora sí, manos a la obra. Vamos a sumergirnos en el universo de los triángulos amorosos turcos. Preparen palomitas, pónganse cómodos y dispónganse a recordar y revivir algunos de los momentos más intensos de la televisión turca. La primera serie que quiero comentar es sin duda un clásico moderno, Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta, como la conocemos en algunos países. Esta comedia romántica protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin nos presenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto obsesionado con el trabajo. La serie es una explosión de color, juventud y frescura, y desde el primer momento nos engancha con la química innegable entre los protagonistas. La trama inicial es sencilla: Eda y Serkan se ven obligados a fingir ser pareja durante 2 meses para que Serkan pueda recuperar a su exnovia. Sin embargo, como suele suceder en las comedias románticas, la falsa relación pronto se convierte en algo real. Los roces, las miradas, los malentendidos, todo contribuye a crear una tensión palpable entre ellos. Pero aquí es donde entra en juego el triángulo amoroso, porque justo cuando Eda y Serkan están a punto de confesar sus sentimientos, aparece Selin, la exnovia de Serkan, interpretada por Bige Onal. Selin es inteligente, hermosa y decidida a recuperar a Serkan, lo que crea una gran tensión entre los protagonistas. Eda se siente insegura y Serkan se debate entre su pasado con Selin y su creciente amor por Eda. La serie juega muy bien con este triángulo, mostrando las inseguridades de Eda y la confusión de Serkan. Además, Selin no es una villana unidimensional, sino que tiene sus propias motivaciones y vulnerabilidades, lo que la convierte en un personaje más complejo e interesante. Ella representa el pasado de Serkan, la estabilidad y la comodidad, mientras que Eda representa el futuro, la pasión y la aventura. Este contraste entre ambas mujeres es lo que hace que el triángulo amoroso sea tan atractivo. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla, lo que hizo que este triángulo amoroso fuera aún más apasionante para el público. La realidad superó a la ficción, y la relación de los actores, que luego terminó, añadió un condimento extra a la popularidad de la serie. Cada mirada, cada gesto, era interpretado por los fans como una prueba de su amor en la vida real. Sen Kalkapm es un ejemplo perfecto de cómo un triángulo amoroso bien construido puede mantener a la audiencia enganchada durante toda la temporada. Nos hace reír, nos hace llorar, nos hace suspirar, en definitiva, nos hace sentir. Y eso es lo que buscamos en una buena serie turca.
Ahora saltamos a otra serie que también nos mantuvo al borde del asiento, Karasevda o Amor Eterno. Esta serie dramática, protagonizada por Burak Özçivit, Neslihan Atagul y Kaan Urgankolu, nos cuenta la historia de un amor imposible entre Kemal, un joven de clase humilde, y Nihan, una chica rica. Karasevda es un drama en estado puro, una historia de amor épica que nos transporta a un mundo de intrigas, secretos y traiciones. A pesar de sus diferencias sociales, Kemal y Nihan se enamoran profundamente, pero su felicidad se ve truncada cuando Nihan se ve obligada a casarse con Emir, un hombre poderoso y obsesionado con ella, para salvar a su familia de la ruina. Aquí es donde comienza el verdadero drama, porque aunque Nihan está casada con Emir, nunca deja de amar a Kemal. Su amor es un amor prohibido, un amor que desafía todas las convenciones sociales y que está condenado al fracaso desde el principio. El triángulo amoroso en Karasevda es particularmente doloroso porque Nihan está atrapada en una situación que no puede controlar. Ama a Kemal, pero se siente obligada a permanecer con Emir para proteger a sus seres queridos. Su dilema moral es lo que la convierte en un personaje tan complejo y fascinante. Emir, por su parte, es un personaje oscuro y manipulador que hará todo lo posible para mantener a Nihan a su lado, incluso si eso significa destruir la vida de Kemal. Kaan Urgankolu hizo un trabajo excepcional interpretando a Emir, convirtiéndolo en uno de los villanos más memorables de las series turcas. Su mirada fría y calculadora, su sonrisa sarcástica, su capacidad para manipular a todos a su alrededor, todo contribuye a crear un personaje que nos aterra y nos fascina al mismo tiempo. La serie explora temas como la diferencia de clases, el sacrificio y el poder del amor verdadero. La historia de Kemal y Nihan es trágica y conmovedora, y el triángulo amoroso es un elemento clave para mantener la tensión y el drama a lo largo de los episodios. Cada capítulo es una montaña rusa de emociones, un torbellino de sentimientos que nos arrastra con ellos. Karasevda es una serie que te hace reflexionar sobre el precio que estamos dispuestos a pagar por amor y las consecuencias de nuestras decisiones. Nos muestra que el amor no siempre es suficiente, que a veces el destino tiene otros planes para nosotros. Siguiendo con el drama, no podemos dejar de mencionar Aşk Memnu o Amor Prohibido. Esta serie, basada en una novela clásica turca, es un drama de época que nos transporta a la alta sociedad de Estambul y nos cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico y mayor que ella. Aşk Memnu es una serie visualmente impresionante, con una ambientación cuidada al detalle y un vestuario que nos transporta a otra época. Biter se casa con Adnan por conveniencia, buscando una vida de lujo y prestigio. Sin embargo, pronto se siente atraída por Belul, el sobrino de Adnan, un joven apuesto y mujeriego. La atracción entre Biter y Belul es inmediata y se convierte en una obsesión que los consume a ambos. Su amor es un amor prohibido, un amor que nace de la traición y que está destinado a la destrucción. El triángulo amoroso en Aşk Memnu es particularmente explosivo porque Biter y Belul están traicionando a Adnan, un hombre que los ha acogido en su hogar. Su culpa y su remordimiento son constantes, pero su deseo es más fuerte que su razón. La serie explora temas como la infidelidad, la ambición y la decadencia de la sociedad. La historia de Biter y Belul es una advertencia sobre los peligros de dejarse llevar por los deseos y las pasiones. Nos muestra que la búsqueda de la felicidad a cualquier precio puede tener consecuencias devastadoras. La serie fue un gran éxito en Turquía y en todo el mundo, y la interpretación de Beren Saat como Biter es considerada una de las mejores de su carrera. Su capacidad para transmitir la complejidad de su personaje, su vulnerabilidad y su fuerza, la convierten en una de las actrices más queridas de Turquía. Aşk Memnu es una serie que te dejará pensando en las consecuencias de tus actos y el poder destructivo de la infidelidad. La ambientación de la serie, la vestimenta y la recreación de la época, la convierten en una joya visual. Ahora, cambiemos un poco de registro y hablemos de Medcezir, una adaptación turca de la famosa serie estadounidense DOC. Esta serie juvenil nos cuenta la historia de Yaman, un joven de clase baja que es acogido por un abogado rico y se muda a Alnkoy, un barrio exclusivo de Estambul. Medcezir es una serie fresca y divertida, que nos transporta al mundo de los adolescentes ricos y problemáticos. En Alnkoy, Yaman conoce a Mira, una chica popular y problemática que está comprometida con un joven rico llamado Orkun. Sin embargo, Mira se siente atraída por Yaman y comienza a cuestionar su relación con Orkun. Aquí es donde se forma el triángulo amoroso.
El triángulo amoroso en Medcezir es diferente a los que hemos visto hasta ahora porque se centra en la juventud y la inexperiencia de los personajes. Mira está confundida y no sabe qué quiere, mientras que Yaman intenta adaptarse a su nueva vida y luchar por el amor de Mira. Orkun, por su parte, es un personaje arrogante y celoso que hará todo lo posible para separar a Mira y Yaman. La serie explora temas como la amistad, la familia y la superación personal. La historia de Yaman y Mira es una historia de amor juvenil llena de altibajos, pero también es una historia de crecimiento y aprendizaje. Medcezir es una serie entretenida y adictiva que te hará recordar tus propios amores de juventud. Y por último, pero no menos importante, quiero mencionar Kukur o El Hoyo. Aunque esta serie es principalmente un drama de acción, también tiene un componente romántico importante, y como no podía ser de otra manera, con su respectivo triángulo amoroso. La serie nos cuenta la historia de la familia Koval, que controla el barrio de Kukur, un lugar peligroso y lleno de criminalidad. Kukur es una serie intensa y emocionante que nos transporta a un mundo de violencia, lealtad y sacrificio. Yamak Koval, el hijo menor de la familia, regresa a Kukur después de años de ausencia y se ve obligado a tomar las riendas del barrio. En su vida sentimental, Yamak se debate entre Sena, su esposa, una mujer independiente y fuerte que lo apoya incondicionalmente, e Efsun, una joven misteriosa y con un pasado turbulento que despierta en él una atracción irresistible. Este triángulo amoroso es complejo y está lleno de secretos. Sena es la compañera ideal de Yamak, pero la llegada de Efsun complica las cosas y pone a prueba la relación de la pareja. La serie explora temas como la lealtad, el honor y el sacrificio. Kukur es una serie que te mantendrá al borde del asiento con su trama llena de acción y sus personajes complejos. Aunque el amor no es el tema central, el triángulo amoroso entre Yamak, Sena y Efsun añade una capa extra de drama y emoción a la historia. Y hasta aquí nuestro recorrido por algunos de los triángulos amorosos más memorables de las series turcas. Como hemos visto, estos triángulos pueden ser muy diferentes entre sí, pero todos comparten un elemento común: la incertidumbre y el drama que generan en los personajes y en el público. Nos hacen identificarnos con los personajes, sentir su dolor, celebrar sus victorias y cuestionar sus decisiones. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan descubierto alguna serie nueva para agregar a su lista de pendientes. Recuerden que las series turcas están llenas de sorpresas y emociones. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Cuál es su triángulo amoroso favorito de las series turcas? ¿Cuál les ha hecho sufrir más? ¿Con qué personaje se identifican más? Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus experiencias. Quiero saber qué opinan, qué sienten y qué les apasiona de las series turcas. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima aventura turca. Ciao, ciao.